Hola a todos, soy María Padilla, psicóloga y coach. Soy especialista en procesos internos de la personalidad y hoy os traigo un tema para que vosotros no os volváis locos. Se llama la técnica del machacador. ¿Qué es esta técnica? El machacador. No todo el mundo tiene un castigador dentro. Se trata de un machacador de cada cosa que haces o no haces, de cada cosa que dices o las cosas que no dices. Es un diálogo interno que se convierte en un ruido de fondo constante que no te deja vivir porque te tiene enganchado en el mundo mental. La personalidad, como la del resto del mundo, no es única. Está formada por un sistema de personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que contigo conviven otras entidades o personalidades, como quieras llamarlo. No hablamos de personalidad múltiple, no hablamos de doble personalidad. Eso es muy peliculero, muy de película de serie americana. Hablamos que todas las personas de este mundo conviven con un diálogo interno. Ahora, ¿ese diálogo interno lo tienes sincronizado o estás en una continua discusión? Cada entidad está ubicada en una zona de tu cerebro, en el reptiliano, en el límbico. A día de hoy, esta información ya está avalada por registros que nos vienen de las resoluciones en las tomografías cerebrales. Nos adentran cada vez más en la anatomía y funcionalidad del cerebro. La ciencia ha avanzado mucho y en los últimos estudios de las diferentes áreas del cerebro ya nos muestran cómo cada una de las personalidades, cuando se activan o manifiestan en la conducta, en los pensamientos, en las emociones o en tu canal corporal, las células y las zonas que acogen a la personalidad, la cual se manifiesta en ese instante, se encienden, hacen conexiones, interaccionan entre ellas, entre sus ramificaciones nerviosas. Os quiero presentar a una de esas personalidades o entidades. Se llama el machacador. El tema de hoy, ¿os acordáis? ¿Sabéis su técnica para afrontar el mundo? No os lo vais a creer. La técnica del machaque. Evidentemente, esta técnica, lejos de provocar resoluciones y afrontamientos efectivos, lo que más consigue es frustración, parálisis, malestar, incluso pánico. Os voy a explicar cómo funciona. El machacador es una estructura que se formó en tu infancia. Su función fue muy útil allí, en aquella infancia. Aprendimos otras miles de cosas. ¿Qué aprendimos más? Que, por ejemplo, antes de meternos en la bañera, tenemos que probar el agua. Que para cruzar la carretera hay que mirar hacia los dos lados. Que un cristal roto nos puede cortar. Estos conocimientos, esta información que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra historia, te duran toda la vida. La evolución de estos aprendizajes es limitada, con un margen de cambio muy pequeñito, porque están asociados a experiencias de evitar un sufrimiento, un daño. Son aprendizajes de supervivencia. ¿Estos aprendizajes que yo os he dicho son útiles en la vida adulta? Sí, porque la información evitará quemarte, evitará que tengas un accidente, evitará que tengas cuidado cuando cojas cristales. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tienes otros aprendizajes de supervivencia que en la edad adulta no te sirven? ¡Uf! ¡Qué líos!, ¿no? Cuando los aprendiste, sí que te sirvieron. Te tenían seguro. Tu cerebro no es tonto. Aunque a veces lo dudes, tu cerebro tiene un registro con anterioridad de que eso sí que funcionaba. En algún momento hicieron su papel y como su condición es de una evolución limitada y de poco margen de cambio, se quedan como una huella en tu médula espinal y la personalidad piensa que a día de hoy te sigue salvando o protegiendo y además esta función hace que tu cerebro la normalice como una característica más de tu personalidad. ¿Habéis oído hablar de la expresión es que yo soy de comerme mucho la cabeza, soy de comerme el coco? No, nadie es de comerse la cabeza,
Nadie es de comerse el coco. Nadie elige esto. Eso es como si yo tengo alergia y estornudo. ¡Chus! Muchas veces y digo, es que yo soy de estornudar. No, tú estornudas porque tienes alergia. Y tú te machacas porque tienes una identidad dentro de ti que a día de hoy no funciona. No funciona bien. Imagínate que estás en una reunión y comentas algo. Luego tu cabeza estará en el discurso. Eso que he dicho no lo tendría que haber dicho, a ver si van a pensar que soy tonto. Bueno, si piensan que soy tonto, es porque a lo mejor soy tonto. Tendría que haber dicho lo contrario o con más firmeza. Al final, seguro que no me han escuchado. Bla, 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 bla. Y así podemos estar horas y horas. Pero, ¿y si no lo dices? Siempre me estoy callando. Debería de haber hablado. Esta vez tenía que haber hablado. Nunca me atrevo. Tengo que participar más. Aunque sea una tontería, por algo tengo que empezar. Van a pensar que soy menos. Bla, 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 bla. ¿Os habéis dado cuenta que la estructura del machacador te condenará, hagas lo que hagas? Hables o no hables en este caso. Pienses lo que pienses. Sientas lo que sientas. Y así con muchas cosas, un ruido interno. No me tendría que haber comprado esos zapatos porque no los necesito. Soy un caprichoso. Ya me lo decía mi madre. Y llevaba razón. Pero si no te los has comprado, me los tendría que haber comprado. Nunca me atrevo a hacer nada. Seguro que va mañana y no los tengo, o no los tienen los zapatos. No me regalo nada porque pienso que yo no valgo nada, porque soy muy cutre. Eso es porque pienso que no me lo merezco. Bla, 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 bla. Y así, con temas infinitos. Nuestra cabeza en una rueda de hámster. Tendría que estar estudiando, tendría que tener amigos, debería estudiar un poco más, debería dejar este trabajo, no tendría que dejar que mi compañero me tratase así. Contenido que no acaba nunca y no te dejan conectar con estados de satisfacción, alegría, calma, ni siquiera con otras emociones, porque solo te conectan con la frustración de no ser nunca suficiente o de no hacer nunca las cosas como se debería. Esa es la técnica del machaque. El mensajero de esa técnica es el machacador. Es curioso como la naturaleza del machacador es una naturaleza primitiva. Le permite disponer de dobles y triples identidades. Te machaca seas como seas y se pone siempre en el lado contrario al que tú estás caminando. Los que me estáis escuchando y tenéis un machacador dentro, sabéis de lo que estoy hablando, o incluso conocéis a alguien que lo tenga. ¿Alguno de vosotros quiere convivir con esta personalidad? ¿Desearíais cambiarla? Lo primero que tenéis que saber es que es difícil de cambiar, pero sí se puede. Pero requiere de un proceso que no depende de ti 100%. El tiempo de superarlo no depende de ti. Depende del arraigo que tengas con esa entidad y con ese aprendizaje inconsciente, de cuánto tiempo lo tengas. Que no te vengan la moto, que no te la vendan con frases como tú puedes, la solución está en tu interior, sí, 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 empodérate. Todo eso es muy bonito, todo eso del empoderamiento, que ahora se lleva mucho, pero no va nada por ese terreno el de resolver tu conflicto interno, de tu diálogo interior. Cuando sales de una sesión empoderado, sí puedo. Y a los 3 días el machacador vuelve a la carga, porque es un reflejo inconsciente como el parpadeo. El parpadeo sí nos sirve, pero este reflejo a día de hoy no nos sirve y lo queremos cambiar. Os voy a ayudar a identificar y a comprender la función de tu machacador. Tienes que buscar en un entorno donde tu cerebro estaba en desarrollo. En la infancia, normalmente, el machacador está en un lado inconsciente de tu cerebro, o lo que es lo mismo, en el sistema nervioso autónomo. Ese área de tu cerebro no tienes fácil acceso y se trata de aprender a entrar. Porque si estuviese en el central, sí que lo podrías cambiar y reajustar. Todo lo que está en nuestro sistema nervioso central, nos levantamos, ponemos un juego, tomamos decisiones conscientes. Cuando no tomamos decisiones conscientes, es porque está en un lado de nuestro cerebro que no podemos cambiar. Y nos es difícil acceder.
Se trata de un aprendizaje temprano. Por este motivo hay que buscar su inicio en la infancia o en la adolescencia. Cuando las estructuras de tu cerebro predominaban aprendizajes de supervivencias, inconscientes y asociadas a evitar un daño, entonces, ¿qué pasó en tu entorno temprano que facilitó la construcción de esta estructura, de este mecanismo? Aquí no se trata de meternos con tus padres, sino de buscar los condicionantes y el entorno y la atmósfera que estimularon al nacimiento de la personalidad, de esta estructura. Te daré pistas. Los entornos facilitadores del nacimiento de un machacador suelen ser donde las muestras de amor no son frecuentes a los ojos de un niño, aunque el amor sí que exista, pero no se manifestaba como muestras de afecto que el niño necesitaba. Quizás no hubo tiempo para escuchar al niño que fuiste y no se le dio el espacio suficiente para sentir que tus cosas son también importantes. Otra cosa que podría pasar es las referencias sobre cómo funciona el mundo, que te daban tus padres como figuras de apego. Quizás podrían ser confusas, o fueron confusas, y no había un feedback claro. Un ambiente no apropiado para la diversión de un niño también forma parte del nacimiento de un machacador. Por ejemplo, una casa donde hay tensión, seriedad, problemas familiares, problemas de trabajo, alguien sufre una enfermedad y se le desbordan a las personas que te cuidan, en este caso serían tus padres, y estos problemas se aplicaban en ti y tú formabas parte de ellos y de esa preocupación como un adulto más. Quizás te enseñaron la dureza de la vida desde bien pequeñito. También influye. Y lo que es importante son las carencias físicas. Que tengas un plato de comida en la mesa, que no tengas los libros para ir al colegio, que tengas carencias físicas suficientes para que tú tengas que preocuparte por tu supervivencia de comer, abrigarte, ropa. Todo esto influye en la creación de un machacador. Imagínate la combinación de más de una, porque solamente con que nos falte una de las condiciones que hemos visto antes, solamente con uno que nos falte, ya puede influir en la existencia del machacador. Imaginaos cuando hay combinación de muchos de esos condicionantes. Cuando hay estos condicionantes, lo que pasa es que la existencia de este entorno hace que el niño no eleve ni comparta su mundo interior a los padres, formando un diálogo con él mismo. Este diálogo interno que el niño empieza a construir dentro de sí es el nacimiento del machacador. Es como un ayudante, como un guía que compensa las condiciones que no se ajustan a un crecimiento sano en la proporcionalidad de aprendizajes con respecto a sus etapas evolutivas de un infante. Por ejemplo, imaginemos que cuando eras pequeño los padres te regañaban demasiado o eran serios. Estas condiciones impactaron sobre tu cerebro, que estaba en desarrollo, y lo compensaron para construir un ayudante interno que te dijese dentro de ti frases como intenta hacerlo mejor, que si no te van a regañar. Se adelantaban al regaño de los padres. Es que tendrías que haber hecho esto, tendrías que haber hecho esto mejor desde el principio, no falles, así le darás menos problemas a los papás y los papás no se preocuparán tanto ni estarán tan enfadados. Ese pequeño machaquito que ya empezó dentro de ti es producto de las condiciones del entorno, de las personas que hay alrededor y de la manera que tuvieron de dirigirse a ti. Mediante el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, el niño lo construye mezclando todo lo que ve a su alrededor. En resumen, el resultado de un cerebro en desarrollo y de su percepción de cómo entendía el mundo y cómo se lo mostraban es la base para que el niño construya ese pequeño ayudante llamado en aquel entonces machaquito. Luego esa estructura va haciéndose autónoma y se convierte en el machacador, en ese diálogo interno que nos va castigando día a día de todo lo que vamos haciendo y lo que no vamos haciendo. Es como si fuese
un automático encapsulado hasta que se convierte en un señor machacador. Pero lo más importante es que sí hay esperanza de repararlo. La clave está en saber cuál es su historia exacta y aprender a relacionarte con él de manera diferente a cómo se relacionaron con él en aquel entonces. Quizá necesites ir de la mano de un psicólogo experto en procesos internos de la personalidad.